Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de, como decíamos ayer, este programa que hacemos con gran aliento desde la librería de la Universidad de Guanajuato. Mi nombre es Rosa Marta Pontón y hoy estoy con Anwar Jalife Jacobo y Francisco Martínez Mata para hablar de una publicación que a mí en lo personal me llena de orgullo y de gusto, porque se trata de un título que se suma a la colección Clásicos UG, Epístola a los Pisones de Horacio. Esta colección, que salió a la luz en el 2018, se suma a la Odisea 1 y 2, dos tomos, la Odisea de Homero, por supuesto, la Eneida de Virgilio, también Virgilio de 2 tomos, Fábulas de Esopo, El asno de oro de Lucio Apuleyo y el método acerca de los teoremas mecánicos de Arquímedes. Estamos hablando de obras de importante trascendencia en la historia de la literatura, que, como apunta Juan Villoro en el texto de presentación de la colección, y lo cito, los autores que hemos convertido en clásicos proponen un singular modo de leer que no se limita a sus libros, sino que abarca la realidad circundante. Al levantar la vista de la página, el mundo puede parecer kafkiano o quijotesco. Esto a decir de Juan Villoro. Y esta publicación, que fue escrita por Horacio, cuenta con el prólogo de Francisco Javier Martínez Mata, quien está aquí para hacer la presentación, y los comentarios a esta edición de Anwar Jalife Jacobo, que voy a proceder a presentarlos rápidamente para pasar a esta charla. Francisco Martínez es estudiante de la licenciatura en Letras Españolas de la Universidad de Guanajuato. Actualmente reside en León, donde prepara su tesis sobre la poesía de José Lezama Lima. Ha colaborado con breves artículos sobre literatura en la revista Ruleta Rusa, así como algunos poemas en la revista Los Demonios y los Días, en donde fue miembro del comité editorial. Sus principales intereses son la literatura griega, el teatro de Shakespeare y la novela española del siglo XX. Bienvenido, Francisco. Anwar Jalife Jacobo, para quien no lo sepa todavía, es profesor del Departamento de Letras Hispánicas de la Universidad de Guanajuato, doctor en literatura hispánica por el Colegio de San Luis, es autor de El veneno y su antídoto, La curiosidad y la crítica en la revista Ulises, de 1927-1928, editado por el Colegio de San Luis, ¿verdad? Sí. Novo, de la Universidad de Guanajuato, 2012, El elogio del tedio, encomio del viaje, publicado por la editorial Renacimiento en 2015, en coautoría con Juan Pascual Gay, así como de la edición de La cruz de mis vientos, Memorias de Eduardo Luquín, en colaboración con Juan Pascual Gay y Francisco Esteves, también editado por Renacimiento en 2020. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Premio Regional de Literatura Infantil de Guanajuato 2014 y becario del FONCA 2019-2020 en la categoría de ensayo. Bienvenido, Anwar, nuevamente. Gracias. Bueno, pues para hacer estos comentarios invitamos a Anwar que nos comentes esta edición que está recién salida del horno, Anwar, y bueno, y como tú eres editor también, aunque no lo mencionas acá, pues tendrás algo que comentarnos, que compartirnos. Sí, pues una vez más, gracias por la invitación, ¿no? A acompañar, estoy muy contento de acompañar a Francisco, que es un joven estudiante del programa de licenciatura en Letras Españolas, joven muy talentoso, y pues es como doble la celebración de tener, como tú decías, una colección muy interesante de clásicos que edita la Universidad de Guanajuato, como una manera de acercarlos a los más jóvenes, y en unas ediciones muy bonitas. No sé si se alcanza a ver en la cámara, pero son ediciones de bolsillo y sin embargo pues tienen un tratamiento muy interesante, ¿no? Con un barniz a registro, se siente al tacto, un diseño muy
muy fresco, ¿no? Para estos clásicos, y son unos libros muy, muy atractivos, y el que nos convoca esta mañana es pues un clásico, ¿no? La epístola a los Pisones de Horacio, o conocida también como el Arte Poética, que es un documento, un libro, una obra que pues marcó 2 milenios de literatura, podríamos decir. Es como la piedra de toque del clasicismo, una apuesta hacia los valores fundamentalmente del arte griego, que rigió las conciencias de los poetas durante muchísimos siglos. Entonces es muy interesante en el siglo XXI volver a este documento casi 21 siglos después. Y es muy interesante tenerlo o revisitarlo a través de una traducción de Francisco Martínez de la Rosa, un ilustrado español del siglo XVIII, y sobre todo, que es el traductor y el autor de las notas, y sobre todo también es muy interesante ver este clásico pues a la luz de un par de ojos contemporáneos que acompañan esta edición, que son los de Juan Villoro, que hace la presentación a toda la colección en un ensayo pues muy bonito, muy atractivo, muy interesante, como suele ser casi todo lo que escribe Juan Villoro, y un prólogo de nuestro compañero Francisco, que pues actualiza, ¿no?, desde la mirada de un joven del siglo XXI, una carta dedicada justamente a unos jóvenes, ¿no?, que están pensando en escribir, y Horacio un poco les da las pistas de cómo debería ser, ¿no? Y esa lección pues se repite a lo largo de muchas centurias para muchos otros Pisones, y no sé si para Pisones actuales. Tal vez Francisco podría decirnos algo más. Podría abundarnos, Francisco, por supuesto, en este prólogo espléndido que escribiste para esta edición, Francisco. Pues cuéntanos tus descubrimientos, tu asombro, que en gran medida nos contagias, y nos contagias para leer la publicación. Sí, bueno, primero que nada, muchísimas gracias de nueva cuenta, y le agradezco a Noer que haya accedido a acompañarnos a presentar este libro, que por supuesto me sumo a los comentarios de que desde luego es una edición bastante atractiva, muy bien cuidada. No solamente esta, sino, como podrán comprobar en algún momento, todas las ediciones de esta colección de los clásicos tienen esta característica de estar de ser muy atractivos, ¿no?, visualmente. Por lo que respecta, digamos, propiamente al texto que nos ocupa como tal, que es el de la llamada Epístola a los Pisones, o también llamada Arte Poética, yo creo que sí fue, desde luego, una lectura que supuso, como alguien en algún momento hablaba de los textos clásicos, ¿no?, supuso cierta resistencia, desde luego, por leerlo y al leerlo, ¿no? Es decir, hablamos, como comentaba Noir brevemente, de un texto prácticamente de preceptiva, ¿no?, que fue preceptiva literaria. De hecho, como muchos seguramente lo han constatado, es un texto que se sigue leyendo en los programas de las licenciaturas en letras, o en la mayoría de ellas. Por todo este contenido por el que transcurre el texto, ¿no?, las propuestas que hace, creo que es un texto muy diverso, en el sentido de que se le puede dar una gran variedad de lecturas, y desde luego que se pueden entender muchas cosas, ¿no? La primera, quizás una de las primeras cosas de las que yo me percaté cuando estuve trabajando con el texto, con la lectura, pues fue esta especie de puente que planteaba Horacio entre todos, digamos, los que habían
dicho algo al respecto de la poesía antes que él, ¿no? Sobre todo Aristóteles, que fue, digamos, como la piedra angular antes de él, ¿no? Entonces Horacio, además de rescatar toda esa perspectiva, todo ese pensamiento aristotélico sobre la poesía, la actualiza y lo hace de una manera totalmente distinta, ¿no? Sino que incluso hasta contraria, como lo hace Aristóteles, ¿no? Porque si bien Aristóteles, por ejemplo, pensaba la poesía, digamos, de manera filosófica, le dio un tratamiento más filosófico, Horacio lo hace desde la poesía misma, ¿no? O sea, él compone un poema destinado, desde luego, a los hijos de este cónsul, que eran los pisones, con esta idea de enseñarles cómo se debía, digamos, hacer la poesía, ¿no? Cuáles eran las pautas, las razones y todas las características que desde su punto de vista se habían que respetar, ¿no? Y es extremadamente diverso. Yo me atrevería a decir que debe ser uno de los poemas antiguos, clásicos, más diversos que se pudieron escribir. Ahí, o sea, uno lo empieza a leer y lo primero que te encuentras cuando lo empiezas a leer es casi una anécdota, ¿no? Una especie de chiste, de broma sobre el arte de componer poesía como tal, ¿no? Y conforme vas avanzando entre las páginas, a veces un tanto intrincadas por esto mismo de todas las características que Horacio llegó a meter, pues te das cuenta de que hay todo tipo de observaciones acerca de la poesía, ¿no? Y a mí, desde luego, que creo que lo que más me agrada es que no suelen ser observaciones sobre la poesía como tal, sino que lo hace desde ciertas, si uno quiere verlo así, desde ciertas anécdotas, ¿no? Nos cuenta sobre ciertas personas, nos cuenta sobre ciertos animales, nos habla sobre ciertos fenómenos, y a partir de eso es como él comienza a explicarnos y a proponernos no solo cómo pensar la poesía, ¿no? Sino cómo hacerla, ¿no? Y bueno, este texto, que si bien tiene esta característica epistolar, porque digamos concluye, hay que decirlo también, esta epístola a los pisones concluye todo un ciclo de trabajo horaciano, ¿no? Hay que recordar que Horacio comenzó escribiendo este género literario que les llamaban, o forma literaria que le llamaban los épodos, ¿no? Un tanto él queriendo emular a los líricos griegos. De ahí pasa un poco a trabajar en las odas, que es quizás su obra más leída, y bueno, empieza después con las llamadas sátiras, ¿no? Las sátiras horacianas, que también son un gran texto. Y finalmente creo que cuando comienza a escribir las epístolas, que para mí son textos, uno de los primeros textos que se podrían casi clasificar como unos cuantos libros de crítica literaria, ¿no? Por ahí se podría empezar una buena historia de crítica literaria, o más bien por ahí se puede pasar, ¿no? Entonces la epístola creo que culmina de alguna manera todo este aprendizaje horaciano, ¿no? Porque hay que decir además que fue un texto, se cree que fue uno de los últimos textos que escribió alrededor del año 10 a.C., es decir, 2 años antes de que él muriera. Entonces también tiene como este aire de cierre, ¿no? De culminación de todo su pensamiento. Entonces, desde luego que eso lo hace ser un texto muy diverso, ¿no? Y bueno, además de eso hay que señalar, como ya mencionaba Anuar brevemente, pues la excelente traducción que se hizo de este intelectual español, ¿no? Del siglo XVIII, que era un dramaturgo, un político y infinidad de cosas que hacía, y entre esas está esta traducción. Yo quiero hacer la observación de que cuando yo estuve trabajando sobre esta traducción, indagué, y hay muchísimas traducciones sobre Horacio, de la obra de Horacio en esa época. Horacio ha sido muy constante a través de los siglos.
si bien yo creo que hasta la irrupción del romanticismo es cuando Horacio empieza como un poco a quedar de lado, y no tanto, porque desde luego que hay algunos autores que todavía de alguna manera lo recuperan, ¿no? De alguna u otra forma todavía en el siglo XX lo recuperan. Por ahí hacían unas observaciones por ejemplo, la mayoría de los poetas que acostumbran a escribir su llamada arte poética, ¿no? En donde ahí tenemos la de Jorge Luis Borges, ¿no? Por ejemplo, incluso José Emilio Pacheco me parece que por ahí también tiene alguna. Y algunos otros homenajes, ¿no? Yo recordaba, por ejemplo, el que le hace este poeta Salomón de la Selva en un libro que escribe a raíz de una gran lectura de Horacio, ¿no? Entonces, es una traducción, pues desde mi punto de vista, muy bien hecha, es decir, tenía bastante aparato filológico este señor, Francisco Martínez de la Rosa, y que además se sustenta con una gran cantidad de notas que me parece que le vienen muy bien al texto, porque siempre van a ayudar como una guía para ir aclarando ciertos puntos que Horacio trata de expresar en algunos versos, ¿no? Entonces hay que resaltar mucho dicha traducción y esta serie de notas que hace este autor español al texto, ¿no? Entonces creo que de manera general serían como algunas. Aludiendo al texto de presentación de Juan Villoro, ¿qué tanto nos puede cambiar un texto clásico como este que tenemos entre las manos para el tiempo presente? Sí, yo me preguntaría, y más bien le preguntaría a Francisco, ¿no? Como él mismo, un joven lector de poesía, ajá, y él mismo escritor de poemas, ¿qué nos deja Horacio hoy, ¿no? Yo pienso que, como indica Francisco, es un texto que aparece y desaparece, ¿no? Cuando las épocas se tornan clásicas, cuando se quiere volver a los principios del orden, de la armonía, de lo apolíneo, del equilibrio, siempre regresa la mirada a Horacio, ¿no? Como para tener un asidero histórico, aunque una relectura, y creo que es algo de lo que Francisco rescata, ¿no? De manera un poco tangencial, es este espíritu satírico, es también un texto lleno de humor, ¿no? Es un texto donde hay muchísima burla, donde hay, decía Francisco, hay crítica literaria, y parte de ese filo crítico tiene que ver un poco con exponer ciertas conductas, ciertas creencias, y ese filo crítico, al margen de la poética y de lo que él prescribe, creo que ese sigue vigente hoy, ¿no? El poder desmontar lugares comunes, el poder cuestionar actitudes, creo que eso sigue vigente, ¿no? Y eso no caduca. Lo otro, quién sabe, ¿no? Lo otro tiene que ver con estilos, con épocas. ¿Con lo otro te refieres a...? Con lo otro me refiero a los preceptos, ¿no? Ya. A que las cosas tengan que ser proporcionadas, a cómo se imparte. ¿Cómo se imparte una clase de poesía hoy en día, por ejemplo? Claro. ¿Cómo se...? ¿Me preguntas? Sí. No sabría. Francisco. Más bien de Fernandí, sí. No, ajá, pues creo que, bueno, a mí en lo personal, creo que uno de los diríamos, los primeros golpes que recibí al regresar a este texto fue precisamente esto que señala Anuar, ¿no? Este golpe de risa que te puede sacar a veces, que para mí creo que en la literatura, creo que se daba más en las literaturas antiguas, este humor un poco casi a rienda suelta, ¿no? Estas observaciones, ya lo mencionaba al inicio, ¿no? Uno comienza a leer el texto y de inmediato te encuentras con una, digamos, casi una especie de burla, ¿no? Sobre cómo escribían muchos otros autores, y esa, digamos, esa risa que te provoca, pues
por supuesto que es un poco, creo que engañosa, ¿no? Porque uno se pregunta, dices, bueno, ¿qué es lo que en realidad me da risa, ¿no? O sea, me estoy viendo de cierta manera en el texto, ¿no? Porque claro, como dice Anwar, esto de la preceptiva, desde luego que es una cuestión de cómo van surgiendo los textos, cómo va surgiendo cierta literatura en cierto tiempo, ¿no? Podríamos decir que hoy en día, pues, nuestros poetas, digamos, están un tanto muy alejados de esa preceptiva, ¿no? Hoy es más, Unos más que otros. Sí, unos más que otros, ¿no? A veces uno se encuentra ahí páginas en blanco y eso ya a veces es un poema, ¿no? Una línea o cosas así. Entonces, yo creo que repensar toda esta preceptiva y más que repensarla uno mismo o posicionarse frente a ella, es también, en cierta manera, someterse a una crítica uno mismo, ¿no? Desde luego, creo que es así. Porque, además, por ahí va, creo que también una de las intenciones del texto, porque desde luego no hay que perder de vista que es una epístola, ¿no? O sea, es como tal una carta a manera de verso que Horacio destinó a los que podrían ser sus alumnos, ¿no? En este caso, los pisones, que eran pues unos jóvenes dedicados al ocio y al arte, como muchos de nosotros lo seguimos haciendo hoy en día, a veces más al ocio que al arte, pero bueno. Pero con humor, ¿no? Pero con humor, claro, desde luego. Entonces, yo rescato mucho eso y es creo que una de las cosas que más valoro de este texto horaciano. Es decir, como decía Borges sobre el Quijote, ¿no? Que el último lector del Quijote siempre era el primero, ¿no? Y entonces todo lector de la epístola es el destinatario unánime de la misma, ¿no? Entonces creo que se rescata bastante eso. Y bueno, la idea también de que te hace pensar que la poesía pues es algo cambiante, ¿no? Como lo es también la crítica, como lo es también la carta como tal. La cátedra misma, ¿no? La cátedra misma, desde luego, ¿no? Creo que esta idea es una de las cosas que comentaba un poco, ¿no? Cómo esta idea de la carta, pues desde luego se ha desvanecido a tal punto de casi desaparecer, ¿no? Es muy extraño encontrar o saber de alguien que escriba cartas hoy en día, ¿no? Entonces. Oye, pero bueno, hablando de eso, justamente, sí se ha perdido esa bonita tradición, esa bonita y sana costumbre de escribir cartas y enviarlas, porque a lo mejor las escribimos, pero pues se quedan ahí, ¿no? O se publican, todo el mundo las ve en Twitter, o en Facebook, en Twitter más, ¿no? En las redes sociales, en nuestro mundo actual circundante, ¿no? Tú por ser un estudiante de una carrera donde, bueno, a mí todavía me enseñaron latín, ignoro si actualmente se les siga enseñando latín, todavía, bueno, perfecto, estamos en ello. Sí. Hablando de la cátedra y del género epistolar, ¿tú considerarías, por ejemplo, en las nuevas generaciones, si llegaras a dar clases de literatura, tú verías la pertinencia, por ejemplo, de no dar a leer estos textos? Por supuesto que sí, de entrada sí, claro. Pero la aplicación, por ejemplo, ¿no? de este mundo antiguo al presente, ¿tú crees que sería posible? Creo que pertinente, desde luego que sí, por esta idea del texto clásico, de que siempre nos va a ofrecer algo, que siempre de manera indudable vamos a encontrar algo. Creo que en ese sentido, incluso más que, si tú quieres, posible, es incluso a veces hasta necesario en cierta manera, ¿no? Porque creo que no se trata a veces tanto, al menos en las clases como actuales, como de la preceptiva como tal, o sea, de esta, si quieres verlo así, como rigidez de cómo se tiene que hacer algo, sino de la manera en la que te permites pensar un texto literario, ¿no? O sea, la manera en la que se comprende un texto literario, para mí creo que sería lo más adecuado, ¿no? Creo que estaría lejos de dar por hecho que es posible que genere un interés, si quieres, profundo en los alumnos,
porque pues desde luego que también hay que decirlo, ¿no? Acercarse a un texto clásico también supone un reto, ¿no? O sea, también uno se tiene que de cierta manera descolocar de donde está para poder aproximarse a ese texto. Yo lo veo bastante, como decía, bastante pertinente, y más que pertinente, necesario, pero en el sentido de lo que te proporciona la manera en la que uno piensa si gusta la literatura, ¿no? Lo que se acerca a ella. Porque como decía Anouar, pues esto ya de la perceptiva y de si quieres volver a ella e incluso hasta aplicarla, pues ya sería un asunto más complicado que creo que tiene que ver con otras cosas, ¿no? Desde luego cómo uno entiende qué es una carta, desde luego cómo uno entiende qué es un poema, ¿no? O sea, yo por ejemplo, a mí leer este texto me dio pie para pensar en cómo, por ejemplo, en cómo empieza la crítica literaria, ¿no? O sea, entonces me voy por aquí, entonces, por ejemplo, incluso siguiéndole digamos, el hilo que empieza con este texto, llego a esta idea que me gusta un poco, de que incluso textos como una de las críticas de Kant, se llama la antropología de Kant, también es un texto de crítica literaria bastante curioso, ¿no? Y muy bueno. Entonces, a mí me interesaría, por una parte, acercar este texto como en estas formas, ¿no? De cómo pensarlos, de cómo se colocan en nuestro horizonte, si uno gusta, de pensamiento poético, y cómo nos ayuda, desde luego, a repensar la literatura, ¿no? Que es finalmente una de las cosas que hay que hacer. Pues se nos acabó el tiempo, pero pues antes de despedirnos, quisieran hacer un último comentario, una recomendación quizá para leer. Pues Horacio. Invitarlos a que lleguen a Horacio, seguramente encontrarán cosas vigentes, por eso es un clásico. Si no las encuentran, pues entonces no es un clásico y hay que cambiarle el nombre a la colección o ponerlo en ex clásicos. Pero sí lo van a encontrar, ¿no? Cosas, por ejemplo, que apunta Francisco muy bien, el énfasis en la carta es un gesto de generosidad, ¿no? Que creo que eso siempre debemos tener como estudiosos, como críticos. Una epístola siempre generosa, es una invitación al diálogo. Sí. Y cosas tan prácticas como, en algún momento recuerdo, invita o sugiere que los poetas se deben bañar. Eso creo que no pierde vigencia. Sí, claro. O tener cuidado de los aduladores. Sí. ¿No? Cosas así se encuentran en Horacio. Y bueno, cada quien encontrará, ¿no? Cosas que les llamen la atención. Que estén ahí a la vista. Pero bueno, esta idea de que es un diálogo, por supuesto. Ya no tenemos tiempo para abundar en ello, pero por supuesto que sí. Una epístola tiene un destinatario y espera una respuesta. Sí, ¿verdad? Claro, desde luego. Así es. Y es un regalo. Exacto. Porque tú eres dueño de esa carta. Exacto. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias. Francisco, agradezco mucho Anouar. tus palabras, tu bello prólogo. Anouar, también tu presencia en este programa, muchas gracias. Y pues bueno, ya saben, aquí en la librería de la Universidad de Guanajuato y también en el repositorio de la Universidad de Guanajuato está para libre descarga en su versión electrónica toda la colección Clásicos UG, que sí son clásicos. Bueno. Todavía son. O sea, se les puede encontrar muchísimas cosas más. A mí, por lo pronto, ya me quiero ir para seguir leyéndolo, porque ya me contagió Francisco y Anouar, me contagiaron con sus comentarios. Bueno, pues los esperamos para otra entrega de, como decíamos ayer, muchas gracias. Gracias.